Se nos pide que dividamos. Tenemos 1,92 negativos divididos por 0,6. O negativo 1 y 92 dividido por 6 décimas. Primero determinemos el signo de este cociente. Debido a que tenemos un negativo dividido por un positivo, el cociente es negativo. Registremos el signo negativo aquí, y ahora determinemos el cociente de positivo 1,92 y positivo 0,6. Escribamos este cociente en forma de división larga, entonces tenemos 1,92 dividido 0,6. Lo primero que hay que reconocer aquí, es el divisor es un decimal, y queremos que el divisor sea un número entero. Para hacer 0,6 un número entero, tendríamos que mover el punto decimal a la derecha un lugar aquí. Y podemos hacer esto siempre que hagamos lo mismo con el dividendo. Entonces también moveremos el punto decimal a la derecha un lugar en el dividendo. Y luego mueve el punto decimal hacia arriba en el cociente. Sin embargo, antes de dividir aquí, hablemos sobre por qué podemos hacer esto. Podemos escribir este cociente aquí como 1,92 sobre 0,6. Y podemos determinar fracciones equivalentes multiplicando el numerador y el denominador por el mismo valor. Entonces, multipliquemos el numerador por 10 y el denominador por 10. Tendríamos 1,92 por 10. Que es igual a 19,2, y 0,6 por 10 es igual a 6. Entonces 1,92 dividido por 0,6 es igual a 19,2 dividido por 6. Observe cómo multiplicar por 10 es lo mismo que mover el punto decimal a la derecha un lugar. Volviendo a nuestro cociente, primero determinamos cuántos 6 en 19. Hay 3 6 en 19. 3 por 6 es 18. Restamos, 19 menos 18 es 1, bajamos el siguiente dígito de 2. Y ahora determinamos cuántos 6 en 12, hay 2 6 en 12, 2 por 6 es 12. Debido a que esta diferencia es 0, ahora el cociente de positivo 1,92 y positivo 0,6 es positivo 3,2. Pero recuerde que nuestro cociente es realmente negativo 1,92 dividido por positivo 0,6 y, por lo tanto, nuestro cociente es negativo 3,2. Espero que hayas encontrado esto útil.